El día de hoy vamos a presentar el análisis descriptivo del entorno económico. Los integrantes son María Salomé Calderón, Juan Pablo Patiño y mi persona, Carolina Moscoso. El contenido de la presentación es, primero, entorno económico a nivel internacional, seguiremos con el entorno económico a nivel regional, posteriormente entorno económico a nivel nacional, sectores económicos, presentación de la empresa y como sexto y último, el análisis de los indicadores financieros. Bueno, empezaremos a hacer el análisis descriptivo a nivel internacional con los países de España, Canadá, Estados Unidos. Y los periodos que se irán a analizar serán el 2019, el 2020 y el 2021. El primer indicador que analizaremos será el PIB. En las tres economías, el PIB incrementó en el año 2019. En España no tanto como se esperaba, pero incrementó. Y ya en Canadá y Estados Unidos se incrementó gracias al buen consumo de las familias y al buen desempeño en los sectores. En España no incrementó lo esperado porque había poco consumo y poca inversión. Ya en el 2020, todas las economías tuvieron un decrecimiento en el PIB. Y esto se debe a la crisis del coronavirus que paró totalmente la economía. Y ya en el 2021 el PIB incrementó porque se abrió nuevamente la economía, se flexibilizó más las restricciones con la pandemia y se empezó la vacunación contra el COVID-19. Continuemos con la tasa de inflación. En el 2019 los tres países tuvieron un incremento en su inflación y esto se debe al aumento en los precios de productos importantes para sus economías, ya fuera alimentos, energía, petróleo o servicios de la salud. Ya en el 2020 tuvo un decrecimiento en los tres países y esto se debe a la crisis del coronavirus que cerró la economía y los países tuvieron que estimularla a través de tasas bajas. En el 2021 la inflación se eleva, incrementa mucho ya que hubo mucha demanda, se volvió a abrir la economía y había mucha escasez de productos. En el déficit fiscal, en el 2019 podemos ver que España y Canadá disminuyeron con respecto al 2018, pero Estados Unidos incrementó. Ya en el 2020 todos incrementaron porque se cerraron los ingresos fiscales, estaban atravesando una crisis sanitaria, entonces tuvieron que gastar más dinero del que les entró. En el 2021 la deuda todavía seguía siendo alta porque todavía no habían superado totalmente la pandemia y el gobierno aún debía hacer fuertes gastos para reducir el impacto de la pandemia. En la tasa del desempleo, Estados Unidos y Canadá tuvieron una caída en la tasa y esto se debe al crecimiento económico que ambas economías tuvieron en ese año. Por el otro lado, España, la tasa del desempleo se mantuvo alta porque todavía no habían superado totalmente la crisis que atravesaban en el 2018 con respecto al mercado laboral. En el 2020 las tres economías tuvieron un incremento en la tasa del desempleo y esto es por la crisis del coronavirus. En el 2021 las tasas de las tres economías disminuyó porque hubo reapertura de empresas, empezaron la vacunación y el gobierno empezó a impulsar la economía nuevamente. Y ya en el último indicador de la balanza comercial, todos los países tuvieron en los tres periodos una balanza comercial negativa. Bueno, menos Canadá, que en el 2021 tuvo una balanza comercial positiva. Y esto se debe a la depreciación de su moneda, que volvió sus productos más baratos y por ende más atractivos en el comercio internacional. De resto, todos dos países, pues España y Estados Unidos, no tuvieron una balanza comercial positiva por la crisis del coronavirus y porque sus productos no eran competitivos en el mercado internacional. Para el nivel regional seleccionamos los países de Argentina, México y Perú. También manejamos el mismo periodo de tiempo que los niveles internacionales que fueron 2019, 2020 y 2021. Para empezar, podemos observar que el PIB para el año 2020 tuvo una disminución en todos los países gracias a los factores de la baja inversión, la crisis del coronavirus y el comportamiento de la economía. Posteriormente, también hubo un crecimiento en ambos. En cuanto a la tasa de desempleo, México se mantuvo, sin embargo Argentina y Perú tuvieron unas variaciones en sus porcentajes, dada la crisis del COVID-19, la informalidad en el empleo y las políticas del gobierno. En cuanto a inflación, podemos ver que se mantuvieron en los 3 años México y Perú, pero lo que fue Argentina, la depreciación de la moneda y nuevamente la crisis del coronavirus influyó en su disminución para el año 2020 y su recuperación mínima en el año 2021. Bueno, la balanza comercial, la disminución de exportaciones, las políticas comerciales y los precios fluctuantes tanto en productos agrícolas como en productos petroleros influyeron en las variaciones porcentuales durante los últimos 3 años en ambos países. Por último, tenemos que Argentina, México y Perú tuvieron un aumento para el año 2020 con respecto al año 2019 en cuanto a déficit fiscal. Sin embargo, el 2021 representó una disminución dada la devaluación del peso, los precios de los productos exportados y la disminución de los ingresos fiscales para Argentina y para México. Ahora voy a dar paso a mi compañero Juan Pablo, que continuará con el entorno a nivel nacional. El PIB nacional en el año 2019 presentó un crecimiento del 3.19% con respecto al año anterior, principalmente por el sector de servicios, construcción y comercio. En el año 2020, dada la pandemia, hubo un decrecimiento para luego en el 2021
volver a crecer por la reactivación económica, impulsada principalmente por los sectores del comercio y la construcción. La inflación en Colombia en el año 2019 fue del 3,52%, dada el aumento en precios de alimentos, vivienda y la depreciación del peso frente al dólar. En el año 2020, la inflación fue de las más bajas de los últimos 50 años, dada la disminución de la demanda interna por el confinamiento. En el año 2021 fue una alza bastante grande que alcanzó un 3,5%, dada principalmente por la subida de los alimentos y de los servicios públicos como la energía. El déficit fiscal para Colombia en el año 2019 estaba en uno de esos momentos más bajos de la última década, ya que el gobierno disminuyó sus gastos y aumentaron los ingresos tributarios. Para el 2020 hubo un déficit del 66%, ya que el gobierno tuvo que aumentar las ayudas en gastos de salud y ayudas sociales por causas de la pandemia. En el 2021 sí sigue alta en un 64%, ya que el gobierno tuvo que implementar medidas para salvaguardar la economía nacional. En el año 2019 tuvo una leve mejora del mercado laboral y el desempleo se situaba en un 10,89%. En el año 2020, el desempleo subió un 16% dada la pandemia del COVID-19 y la crisis que generó esta, dada que varias empresas tuvieron que cerrar y negocios pequeños no pudieron seguir funcionando. Para el año 2021, el desempleo cae a un 13,81% por la reactivación económica. La comercial para el año 2019 presentó un valor de menos 13.213 millones de dólares debido al aumento en importaciones de bienes de capital y de bienes intermedios para la producción. Para el año 2020, la pandemia del COVID-19 dio una disminución, de la cual fue de menos 12.432, dada la baja en importaciones y exportaciones. Para el año 2021, se recuperó la economía post-pandemia. El sector económico elegido fue agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Para el año 2019 hubo un aumento en la producción de leche, carne y café. En el año 2020 podemos ver que en el segundo trimestre se presenta una caída dada la pandemia del COVID-19. Para luego en el 2021 presentarse un crecimiento por la expansión de la demanda interna y externa. Inversiones Patiño Vergara es una empresa del primer sector de la economía nacional que se dedica a la producción porcícola y producción lechera en el norte de Antioquia, específicamente en el municipio de Santa Rosa de Osos. El alcance geográfico en la pulsicultura tiene el inicio en el municipio de Santa Rosa de Osos, en el cual está cría, ceba y levanto. Luego pasan a las plantas de beneficio, una en el mismo municipio y la otra en Amagá, en el departamento de Antioquia. Luego, el producto final es distribuido en los departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena, en las haciendas de Cadena, Éxito y Carulla. En la lechería pasa algo similar. La leche es producida en el mismo municipio y luego es trasladada a las plantas de Colanta, en la cual se transforma en todo tipo de productos lácteos y es distribuida en todo el país. Estos son los principales 6 competidores que se encuentran en la región: Finter SAS, La Pic SAS, Granjas Soyas S.A., Ganadería San José SAS, Hacienda La Linda SAS y por último H&J SAS. Productos sustitutos podemos encontrar Cárnicos Éxito, Cárnicos Jumbo, Productos Lácteos Alpina, Productos Lácteos Betania, Productos Lácteos del Norte, Productos Lácteos La Fontana, Productos Lácteos Alquería. Finalmente, hemos llegado al análisis de los indicadores financieros y empezaremos con el indicador de liquidez. Encontramos que la empresa cuenta con la capacidad necesaria para pagar todas sus obligaciones de corto plazo. Sin embargo, también pudimos identificar que hubo una alta concentración de los inventarios en el corto plazo, lo que puede representar un riesgo de liquidez para la organización en un futuro. Continuamos con el indicador de actividad o eficiencia. Este nos arroja que la eficiencia de los recursos de la empresa ha sido muy bien utilizada. Sin embargo, encontramos unos problemas en la rotación de inventarios y de cuentas por pagar, y adicionalmente hay una falencia en la baja eficiencia de los activos totales. Como tercer indicador tenemos el indicador de endeudamiento. Este nos muestra que la compañía puede cubrir todas las obligaciones con los activos totales y que el EBITDA es muy suficiente para cubrir los gastos financieros. Por otra parte, el patrimonio de los accionistas ha sido ineficiente a la hora de cubrir las deudas. Ya en los indicadores de rentabilidad se vio que la mayoría de estos, o mejor dicho, todos de estos, dieron un diagnóstico desfavorable.
lo que nos llevó a concluir que se evidencia que la empresa está destruyendo el valor del año 2020, que había mejorado con respecto al 2019, debido a una disminución en sus ventas y a un aumento en costos y gastos para el 2021. Bueno, ante el diagnóstico de la empresa a través de los indicadores financieros, propusimos estas estrategias de mejoramiento. La primera es la implementación de acciones para minimizar costos y gastos, para que así se pueda mejorar la rentabilidad. La segunda estrategia es la exploración de proveedores que puedan proporcionar mejores precios sin sacrificar la calidad. La tercera es mayor control en los inventarios, para así lograr una mayor rotación de estos. La cuarta es abrirse a nuevos mercados, ampliar el alcance geográfico. El quinto es agilizar los pagos a proveedores. Y por último está el aumentar reservas de capital para tiempos de poca liquidez. Y bueno, eso fue todo el análisis descriptivo del entorno económico y la situación financiera de la empresa Inversiones Patiño Vergara SAS. Muchas gracias por su atención. Chao.